Buenas tardes, aquí estamos con otro directo más. Hoy vamos a hablar con Carmen Bretones, autora de La Memoria Compartida, que ya veo que está por aquí. Le voy a mandar la invitación y ya la gente... Me he mandado la invitación, ¿la ves? En la parte, por la parte de abajo de la pantalla. A ver. ¿Ya? Ahora. Es- Ahora sí. Creo que al final he sido yo la que te he mandado la pero invitación. lo que pasa es que te veo así en... Sí, ¿verdad? Pequeñita, ¿no? No, pequeñito no, en horizontal. Intenta poner el móvil o la cámara en vertical para que salgamos los dos. Vale, voy a ver. Es que lo he puesto aquí con el trípode. Sí, ¿Sí? sí, ¿Bien? No se ve un sí. poco. Yo por lo menos te veo bien y te escucho y te escucho bien. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues si quieres empezamos ya Cuando tú quieras. este directo. Pues nada, y como es tu primera vez en los directos de Superlector Alpha, pues siempre me gusta empezar de la misma forma, que el invitado o la invitada se presente, dé unas pequeñas pinceladas. Así que, ¿quién es Carmen Bretones? Bueno, pues buenas tardes. Soy Carmen Bretones, soy una profesora y escritora nacida en Almería, pero residente en Sevilla. Llevo toda mi vida trabajando en la educación y también en la investigación. Soy filóloga inglesa y he investigado durante muchísimo tiempo literatura de mujeres, sobre todo del siglo XIX. Y bueno, pues hace unos años me adentré en este mundo de la literatura. Hace 10 años publiqué un libro de relatos y esta novela de la que hoy vamos a hablar, que se llama La memoria compartida, pues ha sido mi última obra de ficción. Fue finalista del premio Fernando Lara en el 2022 y se publicó el año pasado, en 2023, con Algaida Editores. Aquí está la novela. Entonces, ¿pero desde siempre has querido escribir Pues o no la verdad, siempre? no, la verdad es que esto ha sido una aventura nada intencionada. A mí me da un poco de pudor decir esto, porque yo sé que hay muchas personas que quieren escribir, que lo intentan durante mucho tiempo, que persiguen ese sueño. Y yo en realidad no. Lo que pasa es que es cierto que mi trabajo como investigadora había escrito muchas cosas de investigación, muchos artículos, muchos ensayos. Y el tema de la ficción pues fue un poco azaroso, ¿no? Empecé a escribir relatos, se lo pasé a mis amigos, decían que estaba muy bien, total, que al final hice un libro y lo publiqué rápidamente, la verdad. Ese fue mi inicio en esta carrera literaria. Bueno, también hay una cosa que me llama la atención, que en la solapa de la novela dice pues que formas parte del grupo de investigación de la En la Universidad Universidad de Sevilla. de la Universidad de Sevilla sobre la figura de James Joyce. Pues te quería preguntar sobre eso. ¿Quién era realmente James Joyce? Bueno, pues James Joyce fue un escritor de principios del siglo XX, de origen irlandés.
Y es seguramente uno de los principales escritores de la historia de la literatura porque con su obra revolucionó la literatura del momento. Él realmente no escribió tanto, pero las obras que escribieron fueron muy importantes para avanzar en la historia de la literatura. Con él, el modernismo inglés, que es uno de los movimientos literarios más importantes de la historia de la literatura, pues llegó a su eclosión. Entonces es un escritor fundamental. En literatura inglesa, fundamental, pero también en la literatura universal. Y ahora sí ha llegado el momento de adentrarnos en la memoria compartida. ¿Cómo nace la novela? Pues mira, la novela nace precisamente por ese trabajo de investigación que yo había hecho previamente. Yo soy especialista en literatura de mujeres de final del siglo XIX, de un fenómeno literario que se llamó New Woman, Nueva Mujer, que son escritoras que se alejaron un poco del realismo victoriano y empezaron a modernizar la literatura. Y lo hicieron desde el punto de vista narrativo, introduciendo muchos personajes femeninos, porque estaban muy conectadas también con el movimiento feminista, que fue fundamental en esa época, ¿no? El feminismo, el sufragismo. Y por otro lado también innovaron mucho en la técnica literaria. Entonces, durante muchísimo tiempo estuve investigándola, hice una tesis doctoral, he publicado mucho sobre ese tema. Y claro, cuando yo investigaba a estas escritoras, que eran chicas jóvenes, que vivían en Londres, la mayoría, que eran muy modernas, que empezaron a vestirse con pantalones, que empezaron a ir en bicicleta, que se introdujeron en todos los movimientos artísticos y culturales del momento. Decía, bueno, es que estas mujeres son súper interesantes. Y esa idea me quedó en la cabeza, ¿no? Y pensaba, es que realmente parecen personajes de ficción, ¿no? Parece que no fueron reales, ¿no? Y además el Londres del momento también fue un Londres muy interesante, ¿no? Porque era el Londres donde empezaron a construir el metro, ya los primeros coches a motor, ya los grandes edificios, el alumbrado público. Era un Londres muy dinámico, muy moderno. Y también pensé que ese era un marco ideal para una novela. Y ese fue el origen. Empecé a escribir sobre un personaje que es el segundo personaje, que como tú te la has leído, pues sabrás quién es, que es Nora Vale, ¿no? La segunda historia que aparece en la novela. Y sobre esa historia empecé yo a gestar un poco la novela. Y luego ya, pues, creé otros dos personajes y así he creado, pues, las tres historias que se van combinando en la novela. Y entonces el papel que, bueno, el papel o la figura de, de Nora Bale, ¿se puede decir que está basado en alguien real o...? Claro, sí, en alguien real, no, en muchas mujeres reales. Es decir, no hubo una Nora Bale, pero sí había muchísimas mujeres parecidas a Nora Bale, que hacían lo que hacía Nora Bale, dedicarse al periodismo, dedicarse a la literatura, vivir la vida de Londres, vivir la vida artística, literaria, tener aventuras amorosas. Pues lo que le pasa a Nora era lo que le pasó a muchas de las mujeres de esa época, a muchas de las escritoras de esa época. Bueno, y el título de la memoria compartida era el que tenías en mente desde el principio, Pues o no, esto la verdad es que no, eso fue una anécdota de la publicación. Tenía otro título y lo había presentado al Fernando Lara, al premio Fernando Lara con otro título. Y bueno, cuando estábamos en el proceso ya de edición, en las correcciones con ese otro título, pues resulta que una escritora muy famosa publicó, presentó en ese momento un libro con el mismo título. Un libro que no tiene nada que ver con el mío, era una historia completamente diferente. Pero claro, ya ese título, pues, porque además fue muy cercano en el tiempo, no pareció que no iba a resultar, sobre todo comercialmente. Y lo cambiamos. Hay mucha gente que considera que el título es mejor, porque la memoria, digamos que hace un nexo de unión con las tres historias que aparecen en la obra. efectivamente. Mm. Porque yo también tuve esa misma sensación que dices tú, que la memoria, digamos, en la novela es la que va
tejiendo todo lo que se va Exactamente. contando. Eso, exactamente. Digamos que son tres personajes femeninos muy diferentes, de épocas muy distintas, pero a los que les pasan cosas parecidas, con lo cual ahí ese legado, ¿no?, femenino que he querido hacer patente en las tres historias, pues creo que combina bien con ese título de la memoria. Y también te quería preguntar sobre la portada, porque desde el primer momento me sentí atraído Mm, o incluso abducido por la mirada sí. de las tres. Bueno, la portada no es mérito mío. Lo hizo el diseñador de Algaida, que es José Luis Paniagua, que es muy bueno. Y la verdad que, bueno, yo simplemente les di idea y lo hicieron ellos todo. Y cuando la vi me impresionó igual que a ti. Vamos, pensé que eso, es una portada que abduce, ¿no? Son miradas como que te atraen, que te atrapan. Y además que el que ha leído la obra se da cuenta que realmente es que, digamos que atrapa el alma de cada uno de los personajes, ¿verdad? Sí, efectivamente. Mm. Y luego también, y ahora para la gente que todavía no la ha leído por los motivos que sean, con qué se pueden encontrar? ¿Con qué tipo de novelas se van a encontrar? Bueno, pues se van a encontrar con una novela que es sencilla de leer, no sé si tú opinas eso. Sí, Es, sí, ¿verdad? Que es sí. una novela que a pesar de que tiene casi 500 páginas, te la puedes leer en poco tiempo porque engancha las tres historias, ¿no? Y luego es una novela en ese sentido coral porque tiene tres historias en el que, bueno, pues vas a conocer tres realidades y hay una parte importante que es histórica, ¿no? De ese Londres de 1890. Hay mucha gente que me ha dicho que ha aprendido, muchos de los lectores que han aprendido mucho de lo que pasó en esa época con mi novela, que le ha hecho reflexionar sobre muchos temas, sobre temas muy candentes, como puede ser la salud mental, como puede ser la psicología y la psicología femenina, como puede ser, bueno, pues los retos de la mujer actual en comparación con la mujer decimonónica, muchísimo, bueno, sobre la homosexualidad, es decir, que hay ahí muchos temas eh, modernos sobre lo que se puede reflexionar, pero a ver, mi intención no es realmente que la gente, bueno, pues se quede pensando muchísimo tiempo. Si puede reflexionar, mejor. Mi intención es que el lector se entretenga mucho con la novela y que le guste y que se enganche y que le interese. Sí, pero lo que dices tú también es verdad, porque cuando llegaba la parte de Nora Bale y de aquella época, pues siempre llegaba al mismo pensamiento de Ujú. decir, de decir por qué a lo largo de la historia se ha tapado pues, el papel de la mujer Absolutamente. Yo te puedo contar que esa historia de Nora Bale, que como tú bien dices está muy inspirada en escritoras de esa época, como durante mucho tiempo las investigué, te puedo asegurar que eran escritoras famosísimas en su momento, que salían en los periódicos y en las revistas prácticamente a diario, que tenían una actividad cultural y literaria tremenda, que su obra de verdad es muy prolífica y de mucha calidad y que eran muy famosas. Sin embargo, es curioso porque no ha pasado ninguna. Yo te puedo decir nombres, que había muchísimas, y no conocerías ninguna, pero no es que no la conocerías tú, es que yo, que estudié filología inglesa, no conocía ninguna de esas escritoras. Fueron borradas absolutamente bueno, pues de la antología y de los libros de literatura. uno, y imagino que también alguna escritora, pues imagino que también utilizaría algún Sí, seudónimo sí, sí. o incluso el nombre del marido, del hermano o de quien Pues sea. mira, usaron muchos seudónimos, algunos seudónimos masculinos, pero fíjate, curiosamente no lo hacían como la generación anterior para poder publicar, lo hacían como reivindicación. Y de hecho, el personaje amigo de Nora Bale, que se llama George Leverson, el nombre de George, que es un nombre masculino, lo utilizaron varias escritoras del momento, por eso lo usé. Es decir, que no fue tanto
una forma de esconder su identidad, como hacían muchas escritoras anteriores para poder publicar, sino como una reivindicación. Y de hecho muchas de ellas ya vestían muy masculinizadas, algunas no, pero otras sí, con pantalones. Es decir, ellas eran unas mujeres que eran modernas y que querían reivindicarse como modernas, porque en su intención estaba cambiar el mundo realmente. Es decir, eran feministas, lo que pasa es que su feminismo lo desarrollaron no desde el activismo, sino desde la literatura, que es lo interesante de esta artista. Bueno, ahora hablemos de los personajes. Ya hemos hablado de Nora Bale, has Ujú, mencionado a George Levinson, que ujú, entre que ahí se establece, pues, digamos, una relación de eso de que cuando se le sube a alguien a la fama, cómo trata a los demás, a los que se dicen sus amigos o lo que sea, ujú. que, que pues, eso me llama la atención. Y luego también quería hablar sobre, pues, Gloria Bermúdez, Nora Bate, que ya hemos hablado, y Grace Ferguson. Que Ujú. Sí, de son las estas tres tres. protagonistas. Ujú. Pues mira, son las tres protagonistas, cada una lleva su historia y la Uh-huh. novela pues eso se va articulando de tres en tres capítulos, ¿no? Que cada uno pertenece a una de las protagonistas. Gloria Bermúdez es un personaje contemporáneo, es una mujer contemporánea, una española, que es profesora universitaria, filóloga y que tiene que terminar una tesis doctoral. Y ahí pues represento lo que es la mujer, Uh-huh. muchas de las mujeres actuales, que cuando tienen una familia pues son absolutamente absorbidas, ¿no? Entonces ella quiere realizar su trabajo, pero no puede porque tiene niños pequeños, porque tiene un marido que se dedica solamente a su trabajo y no se dedica a nada doméstico. Entonces ese es el personaje, digamos, de esa mujer actual, estresada, que no puede con Uh-huh. todo, sobre todo cuando tiene una familia. El personaje de Nora Bale, que es el personaje del que hemos hablado, que es la chica esta joven, que, bueno, pues nace en un pueblo de Inglaterra a final del siglo XIX, es huérfana de madre, se cría con su padre y su padre, como algunos de los padres de esa época, educa a su hija no en los valores tradicionales, sino que la educa bueno, pues en la literatura, en la ciencia, en el arte. Y esta chica tiene mucho talento y cuando el padre muere, ella muy joven se va a Londres, que era la ilusión de su padre, para abrirse camino como escritora y como periodista. Y entonces pues va a tener también su historia. Y la última personaje, el personaje de Grace Ferguson, que es el que representa, que también es inglesa, vive en el campo en el siglo XIX, representa un poco ese personaje victoriano, ¿no? Ese personaje de clase alta que vive en una mansión, que tiene un servicio y que hace muy poco, que está nada más que tomando el té con la amiga, pero que es un personaje que tiene inquietudes y ve que está absolutamente confinada. Es el personaje, digamos, que más representa el confinamiento físico y psicológico de la mujer. Uh-huh. Y ha habido algún momento cuando estabas escribiendo la novela y cuando era el momento de narrar por las historias de estas mujeres, que ha habido algún momento en que de dificultad o. Sí, mucho. La novela, bueno, he tardado mucho en escribirla. Además, soy profesora, es decir, que tengo otro trabajo, que no me dedico profesionalmente a la literatura. Entonces, he estado mucho tiempo. Por supuesto que ha habido malos momentos, ha habido momentos de parones en los que tenía que volver a empezar. Luego, como tú has visto, la estructura es complicada. Entonces, claro, se necesitaba mucho rigor y mucha disciplina para mantener tres historias que se van desarrollando a la vez equilibradamente, que yo creo, bueno, espero que haya sido así, que haya sido así. Sí, sí, desde mi punto de vista lo has conseguido. Por eso te voy a decir, porque esto de contar tres historias o puede resultar un poco complicado o difícil o incluso un poco lioso. Claro, claro, porque tienes que ir desarrollando tres historias a la vez.
que terminen a la vez y que además, bueno, pues que tenga un juego narrativo interesante, es decir, bueno, pues que vayas combinando un diálogo con un monólogo interior, que vayas combinando una cosa más descriptiva con algo más narrativo, es decir, tienes que tener muchos elementos en cuenta para que las tres historias se desarrollen a la vez y haga que el lector no se desconecte, que es mi objetivo principal. Mi objetivo principal es que la persona que coja la novela siga leyéndola y la lea hasta el final. Y, y tu procedimiento para esto, volviendo a los personajes, tu procedimiento a la hora de crearlos, ¿cómo lo haces? ¿Cómo creas a tu personaje? Bueno, la historia y los personajes van mucho en mi cabeza durante mucho tiempo, antes de escribir. Y luego cuando se me van ocurriendo ideas, las voy apuntando, ¿vale? Para que no se me olviden. Luego, la caracterización de los personajes para mí es muy importante en todo lo que he escrito, que los personajes huyan del maniqueísmo, es decir, que no sean personajes ni muy buenos ni muy malos, Ujú. sino que tengan elementos propios de la condición humana, que tengan pues las virtudes y los defectos que tenemos Sí, todos, ¿no? Porque creo que nuestras luces y nuestras sombras. exactamente, exactamente, porque creo que los lectores se van a sentir más identificados con personajes con los que se pueden identificar que con personajes absolutamente en los extremos, ¿no? Y entonces, dentro de que, bueno, cada uno es mejor o peor persona, ¿no? Ujú. Pero todos tienen sus elementos buenos y malos y sus fortalezas y sus debilidades. Creo que todos Ujú. lo tienen, tanto los personajes masculinos como los femeninos. ¿Y ha habido algún personaje, en el caso de la novela, algún personaje que haya ido por libre o han ido todos por donde tú Bueno, querías? yo dejo muy poco por libre a mis personajes. Hay autores que dicen, bueno, los personajes vuelan solos. No, en mi caso no Sí. vuelan solos. Yo soy la que los creo y yo soy bastante omnisciente en ese sentido. No, no, no vuelan solos. Todo lo tengo pensado. Todo lo tengo pensado. Y cuando no me convence, lo cambio. Soy Ujú. bastante puntillosa en este sentido. No, no me gusta dejar las cosas un poco a la libertad. Intento tenerlo controlado. Luego, pues a lo mejor hay personajes que me salen mejor y otros peor, no lo sé. Y ahora, a la hora de ponerles nombre, Ujú. Sí, eso me lo pienso bien. por Pues eso, mira, por ejemplo, sí, sí, no, dime, dime. por eso, ¿cuál es cómo hace la elección de los nombres? Pues mira, en este caso, en el caso de la novela, tenía muy en cuenta la época, ¿no? Entonces, pues los personajes decimonónicos sobre todo, ¿no? Ujú. Ya te digo, George Leverson, que es la amiga, bueno, la artista de decimonónica, pues me acordé mucho de George, que era un seudónimo que utilizaban mucho las escritoras de esa época, y Leverson realmente hubo una escritora en esa época que se llamaba Ada Leverson, así que le plagié el apellido. En el caso de Nora Bale, a Nora sí que recordé mucho a dos Ujú. mujeres. Una fue la mujer de James Joyce, que se llamaba Nora, y otra fue la protagonista de Casa de Muñecas, de Ibsen, que fue pues una obra muy rompedora desde el punto de vista de lo femenino. El personaje también fue muy rompedor y entonces creía que le venía bien. Y como hemos mencionado antes, la novela pues, fue finalista al Fernando Lara 2022. Sí. ¿Qué, qué recuerdas de ese momento? Bueno, pues fue maravilloso porque claro, imagínate, yo soy una persona que no me dedico a esto profesionalmente, que había hecho esa novela con mucho sacrificio y mucha ilusión, pero que yo, bueno, no pensaba, tenía como objetivo publicarla, ¿no? Pero entonces hubo mucha gente que me animó a presentar la novela a un premio porque Ujú. habían leído los relatos, la obra de relatos anterior que había hecho y que le había gustado mucho y decían, tú tienes que presentarle un premio si tienes suerte. Y claro,
mi objetivo era presentarlo a premios de menos categoría que el Fernando Lara, pero no pude porque la novela es muy extensa y hay premios que tienen una extensión máxima de 200, de 250 páginas, entonces no podía. Solo podía presentarla a premios muy importantes, como el Planeta, como Nadal, o sea, premios súper importantes. Entonces, pues miré dos o tres que había en ese momento y bueno, pues lo presenté vamos, sin ninguna expectativa, por supuesto. Yo, bueno, lo imprimí, le puse un gusanillo y lo mandé por correo y cuando me llamaron, imagínate, pues me quedé impresionada porque creo que había unas 400 o 500 novelas que se presentaron. Entonces, claro, quedar en finalista, pues imagínate, fue una sorpresa tremenda. Ujú. Y ahora, y lo que también me llama la atención es que como él fue finalista en 2022 al Fernando Lara, pero hasta 2023 no Sí, se publicó porque la novela. en ese momento solo se publicó al ganador, ¿vale? Ah, vale. No se presentó al finalista. Entonces, pues nada, tuve que esperar un año para publicarlo. Mira, pero bien, se ha publicado bien con una edición que a mí Muy bonita, muy cuidada. muy bonito, me ha gustado. Sobre todo las imágenes de Londres, que imagino que esto es Londres. Sí, eso me dice la gente que se ven paseando por allí, por el Londres del siglo XIX. Ha Y yo, sido mi y yo, intención. y yo que nunca he estado en Londres, pero Tienes alguna que vez ir. tendré que ir Tienes que alguna vez. ir y te vas a acordar de todas esas calles de Piccadilly, de la librería que Hachard, que es donde presenta Nora Bell su obra, de Hyde Park, todos esos paseos que hacía ella, ese puente que cruza, ¿no? Te vas a acordar. Espero. Seguro que sí. Y a la hora de escribir, ¿tienes alguna manía que se pueda contar? ¿O piensas que no tienes ninguna? Bueno, no, manía, necesito tiempo, necesito cierta tranquilidad y silencio. Es cierto que no puedo escribir durante muchas horas seguidas, tengo que hacer paradas cada 2 horas o 2 horas y pico, y porque me concentro mucho. Eso me pasaba también cuando investigaba y cuando estudiaba de estudiante, ¿no? Que yo creo que soy una persona que me concentro mucho, pero claro, me agoto también muy pronto, ¿no? Yo recuerdo que tenía compañeros en la carrera que podían estudiar toda la noche, muchísimas horas, y yo no lo podía hacer. Pero creo que aprovecho muy bien el tiempo en el que estoy trabajando. Y a la hora de escribir, o sea, o en el momento de la escritura, de la memoria compartida, en quién pensabas? En el lector Yo o siempre, o en siempre aquello que te gustaría a ti leer? Bueno, pienso en el posible lector. Es decir, yo puedo ser una lectora, claro, y además mi gusto y mi intereses, claro, están reflejados, pero yo pienso siempre en el lector. Ese es mi obsesión. Que cuando el lector lo coja, le interese y le guste, porque vamos a ver, en la vida tenemos poco tiempo, ¿no? Y hay muchos estímulos y muchas cosas que hacer. Entonces, perder el tiempo en algo que no te interese, me parece que la gente no lo va a hacer y no lo debe de hacer, creo yo. Entonces, yo quiero que cuando el lector coja mi libro, pues diga, uy, qué interesante, y que siga y que siga. Entonces, yo siempre pienso en el lector. Pienso qué le gustaría al lector que pasara, si ahora le gustaría que hubiera un diálogo, si ahora le gustaría que lo sorprendiera, si ahora le gustaría que dejara el capítulo. Te habrás dado cuenta, ¿no? Que hay muchos capítulos que se quedan como en media res, ¿no? Como que parece Sí, que están inacabados, ¿no? Y efectivamente. entonces eso yo creo que le da interés al lector para seguir leyendo. Y como además las historias se van repitiendo de tres en tres, pues claro, tiene que leer tres capítulos más para llegar a quizás a esa historia, ¿no? Hay muchos lectores que me han dicho que les ha interesado las tres historias, pero hay otros que me han dicho que se enganchaban más con una de ellas, ¿no? Mira, a mí lo que más gracia me hacía o me entraba un poquito más de agobio en los pasajes esos que decía,
el reloj suena tic-tac, Ah, tic-tac. bueno, pero esa era la intención. Si he conseguido el agobio por tu parte, lo he hecho bien porque, bueno, que los que nos escuchen no piensan que ese es todo el tiempo, que esos son 2 o 3 capítulos, ¿no? Pero ese es ese reloj del tic-tac que estaba en la mansión de Grace Ferguson, realmente lo que quería representar era ese agobio que tenía ese personaje, esa angustia de estar ahí encerrada y no poder hacer nada. Un personaje que aparentemente es una privilegiada porque es una mujer de clase alta y lo tiene todo, no tiene nada que hacer, tiene servicio, tiene una casa maravillosa, tiene dinero. Sin embargo, está ahí encerrada en una casa bastante aislada y ese reloj del tic-tac eh, representa ese paso del tiempo en el que ella no hace nada y en el que cada vez se siente más agobiada. Y ya como para ir terminando, que todavía no, preguntarte si estás trabajando en algún nuevo proyecto literario o lo tienes parado. No, no, bueno, sí, estoy con alguna cosa. Este año he estado muy volcada en la promoción de la novela, la verdad, hemos hecho un montón de cosas, hemos ido a muchísimos sitios a presentarla, en Andalucía, a muchísimas ciudades, a Granada, Almería, a Córdoba, a Jerez, a Sanlúcar, bueno, en Sevilla, por supuesto, que es donde vivo, hemos ido a Madrid, hemos ido a Zaragoza, es decir, que nos hemos movido mucho. Hemos ido a muchas ferias del libro, hemos firmado, he estado en club de lectura, o sea que me he volcado mucho en la promoción de la obra. Pero sí que tengo algo en mente que, bueno, está muy, muy, muy incipiente, pero bueno, hay algo en mi cabeza. Y ahora sí como, Diferente, diferente totalmente. pues, y ahora sí como última pregunta por mi parte es, como el verano ya ha llegado el verano, eso se nota por las temperaturas y demás. ¿Qué recomendación literaria harías de lo último que hayas leído y que te haya gustado? Pues mira, yo es que leo muchísimo y de muchos géneros y de muchos estilos, entonces muchas, muchas. Bueno, recomendaría una obra de un escritor sevillano que se llama Manuel Jesús Roldán, que ha hecho una novela histórica sobre la Roldana que se llama Cara de Ángel, publicada por la editorial El Paseo, que es una maravilla. Es una obra histórica maravillosa. Juega con la ficción del personaje de la Roldana, que era la hija del escultor Roldán, bueno, y ella es escultora, y es una obra muy bonita. Pero bueno, que hay tantísimas cosas por leer que yo es que en mi mesita siempre tengo varios libros, ¿no? De poesía, que leo también en inglés mucho, incluso en italiano, porque hablo italiano también, entonces también me atrevo con la literatura italiana, entonces hay tantísimas cosas uf, que es complicado hacer una sola recomendación. Yo sí diría que la gente se anime a acumular libros en su casa, ya sean digitales, ya sean en papel, porque un rato de lectura al día creo que es la mejor terapia que se puede tener. Yo que soy profesora y mis estudiantes lo saben bien, que siempre lo recomiendo, porque yo que he sido tan lectora desde chica, creo que la lectura te salva de muchísimos problemas, de muchísimas ansiedades, de muchísimos agobios. Cuando tú te metes en un libro, y yo imagino que es tu caso porque eres muy lector, el mundo se olvida, ¿verdad? Y entra en otro mundo y, bueno, pues si es para disfrutar, es maravilloso. De hecho, puse el otro día una foto que elogiando a los autores que nos permiten a los lectores evadirnos de toda la problemática que nos rodea. Yo creo que es el mayor de los refugios, del ser humano. En mi opinión, cada uno tiene la suya, otro a lo mejor puede, es el cine o es un videojuego o es salir o es tener una terapia psicológica, es decir, cada uno en este mundo se busca su forma, ¿no? Bueno, pues de enfrentar las situaciones que no son agradables. Para mí en la lectura siempre lo ha sido y, bueno, lo recomiendo que la gente se adentre y que vea un nuevo universo.
Bueno, y ahora se me ha venido a la mente una última pregunta, y es a raíz de que, como tú eres profesora, Ujú. eh, ¿tus alumnos han leído la novela? Bueno, algunos de ellos sí, Ah, bien. algunos de ellos sí, y les gusta mucho, sí, sí, Ah, bien. sí. La compraron además en la biblioteca del centro, entonces, bueno, de hecho cuando se publicó había cola para, para sacarla en la biblioteca. Algunos sí, algunos me la han comprado, la he firmado, algunos la han comprado para regalarla a sus Ah, bien. madres o a su familia. Sí, sí, la verdad es que yo tengo estudiantes fantásticos, la verdad. Y muchos de ellos, sí es verdad que son lectores. No, no estoy de acuerdo con esa idea de que la gente joven no lee. Hay mucha gente joven que lee y mucho, ¿eh? Lee mucho. Mm. Otros no, pero bueno, como los adultos. Claro, como se dice como se dice también por ahí que de todo hay en la viña del Señor, como se De dice. todo, de todo, de todo. Mm. Pues nada, ya me quedan sin más preguntas que hacerte. Si hay alguien que nos esté viendo y tenga alguna pregunta, la puedo hacer. Y si no, pues lo dejamos aquí y en un rato pues estará el vídeo del directo colgado en el perfil. A ver si hay alguna pregunta. No, He no veo. visto algún comentario por ahí, Sí, así que agradezco a la gente que me está escuchando. Te lo agradezco a ti enormemente, que hayas leído mi novela, que te haya interesado y que me estés haciendo esta entrevista. Y bueno, pues para lo que necesites, estamos aquí, para cualquier cosa. de acuerdo, pues nada, pues como ya no más Tú preguntas, eres tú eres de Cartagena, ¿no? sí, de Cartagena. Pues a ver si voy a... Hay unas jornadas de novela histórica, creo que en octubre o por ahí, ¿no? Sí, Pues a ver si voy y te aviso. de acuerdo. Bueno, soy de Cartagena con parte de familia andaluza, Ah, sí. de la zona de San Fernando. Ah, muy bien, de Cádiz, maravilla. Sí. Sí, mi padre es de ahí, de San Sí, Fernando de qué Cádiz. fantástico. Mm. Pues yo tengo amigos también que viven en Cartagena, o sea que si al final me animo a ir, ya nos veremos. De acuerdo, pues quedamos así entonces. Muy bien, pues Bueno, muchísimas gracias. ha sido un placer charlar Ha sido contigo un placer, de verdad. y nada, y que sigamos en contacto. Ojalá. Venga, un Venga, abrazo muy fuerte. un saludo, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues hasta aquí este directo de hoy. La semana que viene, más y mejor, como se suele decir. Mientras tanto, seguir leyendo y disfrutando de la literatura, que es una de las mejores cosas que existe. La literatura y la lectura.